Muy buenas tardes para todos. Vamos a repasar algunos conceptos de la unidad número 1. En nuestro curso de Reading Strategies vamos a iniciar recordando las parts of speech, las partes del discurso. Entonces, rápidamente, ustedes van a pensar en palabras que me puedan describir este gráfico, este dibujo. Voy a darles 30 segundos para que piensen. Ok, entonces, si coincidimos, nosotros podemos decir palabras como colores, ¿cierto? Yellow, red, brown. También podemos decir adjetivos. Old, young, happy, surprised. También podemos usar sustantivos, por ejemplo, guitar, animal, monkey, man. Y así sucesivamente. Entonces, las palabras son el medio por el cual nosotros producimos mensajes. ¿Qué sucede? Que en la unidad 1 vamos a recordar cuáles son esas partes del discurso. Tenemos nouns, adverbs, prepositions, conjunctions, verbs, adjectives, pronouns, interjections. Entonces, recordamos que son los nouns, sustantivos, aquel nombre que me sirve para representar una persona, un lugar, una cosa o inclusive una idea abstracta, ¿cierto? Tenemos acá ejemplos como dog, cat, horse, student, teacher, apple, Mary y así sucesivamente. Entonces a esos los llamamos nouns, sustantivos. Normalmente el sustantivo es el sujeto de la oración, ¿listo? O a veces el sujeto está compuesto de un sustantivo y de otra partícula. Tenemos los adverbs, los adverbios. Básicamente el adverbio nos dice qué tan a menudo, cómo, cuándo sucede algo. Básicamente el adverbio modifica un verbo. Y tenemos algunos ejemplos acá. Loudly, always, never, late, soon. Recordamos también las prepositions, las preposiciones, que son usadas básicamente para ubicar o también para demostrar lugar y dirección. Algunos ejemplos son at, in, on, without, to, for, from. Ahora tenemos conjunctions. Las conjunciones nos sirven para unir palabras o grupos de palabras. Yo les llamo puentes. Son esos puentes que me permiten unir. Y acá tenemos algunos ejemplos. And, because, yet, therefore, moreover, since, or, so, until, but, y así. Entonces, las primeras 4 partes del speech, del habla, tenemos sustantivos, adverbios, preposiciones, conjunciones. Por otro lado, también tenemos verbs, los verbos, que sabemos que es una palabra, o en inglés un grupo de palabras, que nos describen una acción, una experiencia. Algunos ejemplos: realize, walk, see, look, sing, sit, listen y así sucesivamente. El adjetivo, the adjective, me describe un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo, red, tall, fat, long, short, blue, beautiful, third y así sucesivamente. También tenemos los pronombres, pronouns, que sabemos que reemplazan el nombre de una persona. Por ejemplo, en lugar de decir Messi, el jugador, yo digo he. En lugar de decir Shakira, la cantante, digo she. Y así sucesivamente con nosotros: it, we, they, him, her, this, that.
Y por último tenemos interjections, tenemos las interjecciones. ¿Qué son las interjecciones? Entonces son esas palabras que me expresan emoción y casi siempre están seguidas de una exclamación. Por ejemplo, bravo, well, ajá, hooray, yeah, oops. Ok. Entonces, en la unidad 1 repasamos esas 8 partes del habla que nos sirven para decir mensajes. Entonces, ¿cuáles son? Ya podemos decirlas. Nouns, adverbs, prepositions, conjunctions, verbs, adjectives, pronouns, interjections. Bueno, ahora yo les voy a pasar por el WhatsApp un link para que ustedes jueguen a identificar esas partes del speech, esas partes del discurso. ¿Listo? Y nos vamos a enfocar en ciertos detalles que debemos tener presente cuando nos enfrentamos a una lectura. Por ejemplo, aquí yo tengo los países, ¿cierto? Countries, Canada, United States, Italy, Brazil, Germany, England. ¿Qué sucede? Entonces, estos son sustantivos, nouns. Al volverlos nationalities, nacionalidades, se me vuelven adjetivos. Canadian, American, Italian, Brazilian, German, English. Por ejemplo, yo puedo decir Joe Biden is American. Ahí American me funciona como adjetivo. ¿Qué sucede? Si en la oración yo necesito expresar es el idioma que habla la persona, necesito usar languages. ¿Qué sucede? Que si ustedes se fijan, a veces coinciden con la nacionalidad. Por ejemplo, Italian, Italian. Yo puedo decir que, por ejemplo, eh, algún jugador, se me escapa el nombre, supongamos Maldini. Maldini is Italian. Italian ahí es adjetivo. Pero si yo digo Maldini speaks Italian, Maldini speaks Italian, estoy diciendo que él habla italiano. Acá Italian automáticamente deja de ser adjetivo, es sustantivo, ¿ok? Es sustantivo. Entonces es importante que no caigan en el error de creer que porque tiene la forma de nacionalidad siempre va a ser nacionalidad. No, puede ser idioma. ¿Ok? Continuamos. Aquí tenemos diferentes tipos de adverbios. ¿Qué sucede? Que nosotros aprendemos que los adverbios se les agrega la L y la Y. Normalmente tenemos los adverbios que se le agregan la L y la Y. Por ejemplo, quietly, peacefully, carefully, slowly y así sucesivamente. Básicamente la L y la Y hace que se traduzca como el famoso mente, calladamente, ¿cierto? Cuidadosamente, despaciosamente y así sucesivamente. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a veces el adverbio no lleva ly. Si se fijan acá, tenemos algunos de lugar, adverbios de lugar, que no tienen ly. ¿Ok? Yo puedo decir I live far. Yo vivo lejos. I live far. Ese far, ahí me está modificando el verbo. ¿Ok? Y así sucesivamente con los adverbios de tiempo, de cantidad
de frecuencia. Algunos vuelven a aparecer aquí con LY, pero no siempre todos, ¿ok? Entonces, eso es para que aprendamos que en inglés los adverbios, aunque se producen con LY, no aplica para todos, ¿ok? No aplica para todos. Y aquí tenemos como llamémoslo como una tabla de los finales de los adjetivos. Si yo me aprendo, esta es una estrategia para la lectura, y básicamente consiste en que si yo me aprendo la terminación de los adjetivos, automáticamente yo los podré identificar en un contexto como una lectura. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos, no todos. Full, beautiful, wonderful. Entonces yo puedo decir, my mother is beautiful. This class is wonderful. Otro ejemplo, por ejemplo, con ISH. Selfish, bookish. My father is selfish. This magazine is bookish. Y finalmente, por ejemplo, con less. Endless, sleepless. Yo puedo decir, this book is endless. O también puedo decir, my work is sleepless. ¿Listo? Entonces, cada terminación tiene una connotación de significado. La idea es que ustedes entonces los conozcan, no es aprendérselos de memoria, sino más es conocerlos para que sepan identificarlos. ¿Okay? Y tenemos acá un ejercicio. Por ejemplo, tengo la primera frase. My beautiful mother bought a Spanish dress. Yo les puedo preguntar, identifíquenme los sustantivos. Si dijeron mother, si dijeron dress, muy bien, son esos dos. Ahora yo les puedo decir, identifíquenme los adjetivos. Si dijeron my beautiful Spanish, muy bien, hay tres. Spanish es adjetivo de procedencia, ¿cierto? Es un vestido español. Beautiful, bello, un adjetivo sobre la apariencia. Y finalmente un adjetivo de posesión, my beautiful mother. ¿De la mamá de quién? Mía, my mother. ¿Listo? Y el verbo, bought. Bought. Acá aparece el a, que es un artículo, ¿ok? Que básicamente es decir en español uno, una. Vamos con el segundo. I learned Spanish at school. Díganme cuál es el verbo. Ok, si dijeron learned, está correcto. Ahora identifíquenme los sustantivos. Ok, si dijeron I, Spanish y schooled, muy bien, perfecto. Y finalmente tenemos una preposición que es at. Oración número 3. I accidentally booked a room. ¿Cuáles son los sustantivos? Nouns. Si dijeron I y room, muy bien. ¿Cuál es el verbo? Book. Muy bien.
Entonces alguien puede decir, pero profe, book no es libro. Sí, pero en este contexto, book está haciendo la función de verbo y significa reservar. ¿Qué quiere decir eso? Que en inglés podemos encontrar una frase, una palabra con varios significados. ¿Ok? Y finalmente, kindness is the sunshine of social life. Kindness is the sunshine of social life. ¿Cuáles son los adjetivos? Si dijeron social, muy bien. ¿Cuáles son los sustantivos? Ok, si dijeron kindness, sunshine y life, perfecto. Y el verbo, que en este caso es verbo to be, is, y la preposición of. Ok, entonces en esta unidad básicamente lo que se quiere es que los estudiantes aprendan a identificar esas partes del speech, partes del discurso. Entonces tienen algunos ejercicios de práctica primero y después entonces en el quiz y en la evaluación final tienen que identificar esas partes del discurso. Entonces muchísimas gracias y nos vemos el martes. Recuerden la fecha límite para terminar unidad 1, semana 1, es el lunes próximo. ¿Ok? Entonces nos vemos. Bye bye.